Bienvenidos a Noches en Vela, donde la realidad y el horror se unen. Hoy les traigo dos escalofriantes historias vividas por albañiles que os dejarán sin palabras. 1. No nos dejaron trabajar. Me llamo Santiago. Cuando estaba en el instituto, a veces acompañaba a mi padre, que es albañil, y a cambio me daba un poco de dinero. Una vez fuimos a remodelar una casa muy grande y vieja, que tendría como mínimo 100 años. Nos encontrábamos solos en ese lugar, ya que nadie vivía ahí, y la estábamos arreglando para que sea habitada. Constantemente escuchaba como si alguien me llamara, pero no podía saber con seguridad de qué piso venía, ya que cada vez que me movía lo escuchaba en un sitio distinto. Cuando subí al segundo piso, mi padre subió diciendo que le había llamado y me preguntó qué quería. Mi padre también escuchaba las voces. Tampoco creí que mi padre me esté gastando una broma, porque él siempre había sido un hombre tranquilo y serio, y en el trabajo aún más. En ese instante le dije que yo no había sido, y le pregunté si había escuchado unas voces, a lo que me respondió que sí, y nos quedamos los dos un poco confusos en medio del segundo piso, cuando de repente unas voces comienzan otra vez a sonar desde el piso de abajo. Mi padre se puso pálido, y yo estaba cada vez más nervioso, pero decidimos seguir trabajando sin prestar atención a aquella misteriosa voz. Los albañiles trabajan muy duro día tras día en distintas obras y proyectos, y no es raro que en alguna ocasión puedan vivir cosas muy raras o hasta paranormales, o eso me dijo mi padre. La verdad es que yo estaba muy nervioso y confuso, y me costaba trabajar después de aquello. Estuvimos 10 minutos sin escuchar nada, cuando de repente una puerta del sótano se cerró muy fuerte. Mi padre estaba muy confuso, y con miedo salió de la casa para coger cobertura y poder llamar al jefe de la obra. Lo llamó y le preguntó si había alguien viviendo en la casa que estaban reformando él y su hijo. El jefe de obra, muy confuso, le respondió que le dijeron que no había nadie en la casa, y le preguntó que por qué preguntaba eso. El padre le dijo que estaba escuchando muchos ruidos, a lo que el jefe de obra, que era un poco serio y muy seco, le respondió que se dejaran de tonterías y siguieran trabajando. Mi padre estaba enfurecido, ya que el jefe de obra no le había solucionado nada, así que entró de nuevo en la casa y me llamó y me reunió en el salón principal, que es donde estábamos pintando. Pusimos todo lo necesario dentro de la mochila, por si nos tocaba correr, y seguimos pintando la pared. Pero al minuto escuchamos como la madera chirriaba al abrirse, la misma puerta que se había cerrado. Mi padre me dio un hacha, y él llevaba otro en la mano, y bajamos las viejas escaleras. Mi padre encendió la linterna porque todo estaba muy oscuro, y vimos como la puerta estaba abierta. Pero no había ningún rastro de nadie. Gracias por unirte a Noches en Vela y ver el vídeo completo. Si te está gustando el vídeo, me ayudaría mucho dejando tu like. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte más historias escalofriantes. Entramos por la puerta y notamos como un silbido del primer piso, donde estábamos pintando. Mi padre, con más rabia que miedo, subió las escaleras de 3 en 3 y cuando llegó vio algo escalofriante. Una sombra negra de aproximadamente 2 metros estaba inmóvil. Mi padre se puso delante de mí, intentando protegerme, cuando de repente la terrorífica sombra se abalanzó sobre nosotros traspasándonos. No sentimos nada, ya que era un ser incorpóreo que desapareció. Pero mi padre y yo cogimos todo y nos fuimos muy rápido de allí. Después de esta experiencia, mi padre y yo tenemos mal genio, y a veces pensamientos que no se deberían de tener, como si aquella sombra nos quisiera decir algo. 2. Gracias a Dios. Mi abuelo, que en paz descanse, fue maestro de obra durante prácticamente toda su vida. Según él, solo ha vivido una experiencia paranormal, y cuando me la contó, nunca quise ser albañil. Mi abuelo siempre fue un hombre muy trabajador y muy puntual, por lo que frecuentemente era de los primeros, o a veces el primero, en llegar a la obra, cuando el sol todavía no se terminaba de salir. Él me contaba que ocurrieron muy pocos accidentes de los que él supo, donde durante su construcción llegaron a fallecer algunas personas, y él tenía la creencia
de que eso no era ninguna coincidencia, ya que él aseguraba que siempre que lo llamaban para obras grandes como puentes, estadios o arreglar casas en ruinas, terminaban falleciendo personas. Mi abuelo, al ser un hombre muy creyente, decía que era como si la construcción los llamara para morir. Una mañana como cualquier otra, siendo el primero en llegar, se encontraba solo preparándose para otro día de trabajo. Aún estaba un poco oscuro, pero aún así logró ver claramente a un compañero suyo que estaba quieto y apoyado en una de las columnas del puente. El hombre tenía un parecido muy extraño, como si mi abuelo lo hubiera visto en algún sitio antes. Mi abuelo se acercó y poco a poco fue escuchando llantos que cada vez eran más fuertes. Cuando llegó hasta él y él se giró, mi abuelo no se lo podía creer. El hombre que había allí era un buen amigo de trabajo de mi abuelo de cuando era más joven, que murió construyendo un puente en Alemania cuando cayó de un andamio. Mi abuelo estaba temblando, pues hacía 30 años del incidente, y el amigo de mi abuelo estaba allí. Mi abuelo pecó de ingenuo y corrió a abrazar a su amigo, pero no pudo tocarle, ya que era un ser incorpóreo. El hombre dejó de llorar cuando vio a mi abuelo e intentó abrazarlo. El amigo le dijo que tenía que jubilarse ya que algo malo le iba a pasar, cuando de repente apareció el jefe de obra. ¿Qué haces hablando solo? Mi abuelo, con una sonrisa de oreja a oreja, le dijo que su amigo había vuelto, pero cuando se quiso dar cuenta, él ya no estaba. El jefe de obra lo llamó loco, y que se pusiera a trabajar, que había mucho que hacer. Mi abuelo, confundido, acabó el día construyendo como pudo, ya que no paraba de pensar en lo sucedido esa mañana. Como ya os he dicho antes, mi abuelo era muy creyente, así que pensó que a su amigo lo había enviado Dios para protegerlo. A la mañana siguiente, mi abuelo fue a decirle al jefe de obra que no volvería más. El jefe, al recibir la noticia de sopetón, quedó bastante sorprendido y un poco enfadado, ya que no le había dado tiempo a digerir la noticia, pero entendió la situación de mi abuelo y decidió que era hora de jubilarse. 2 días después, era un sábado normal, pero no era un sábado normal para mi abuelo, ya que era de los primeros sábados que podía pasar con la familia. Estaba disfrutando de su jubilación, cuando de repente sonó su teléfono. Era el jefe de la obra, que llamó a mi abuelo para darle una terrible noticia. El puente se había derrumbado y amigos de toda la vida de mi abuelo murieron. Gracias a eso, mi abuelo está vivo y hoy en día es más creyente. ¿Te atreverías a enfrentarte a lo paranormal como se enfrentaron estos albañiles? Déjame saber en comentarios.